Bueno, entonces, Sí, sí, se ve. bueno, ya. Bueno, vamos a partir la segunda. Solo espéralo, déjame entrar. Vamos a partir la segunda clase entonces. ¿Qué les parece? Un poco que hagamos una mini, un mini resumen de lo que estuvimos conversando la clase anterior. Estuvimos hablando un poco del contexto de la industria de la construcción, que es la industria en la que nosotros como arquitectos, ingenieros, constructores estamos insertos, ¿cierto? Y vimos que es una industria, ¿cierto?, que no está exenta ni libre de problemas. Vimos que habían importantes problemas con la productividad de la industria. Eh, Estuvimos conversando ahí sobre, eh, digamos, sobre la relación que hay entre la productividad y la digitalización, ¿cierto? Vimos que las industrias que son más digitalizadas, a su vez, son más productivas y por lo tanto hay un vínculo importante entre la productividad y la digitalización. Vimos que como industria, y ahí algunos se sorprendieron, ¿cierto? Estamos por debajo de industrias como la caza, la pesca, la agricultura, que, que, que uno pensaría que son mucho más artesanales, pero la verdad es que uno se sorprende de lo digitalizadas que están también otras industrias y de lo poco digitalizados que estamos nosotros como industria de la construcción. ¿Y por qué es importante destacar y poner todo este contexto? Porque ahí como mostrábamos, hay un estudio bien importante de una consultora para la Cámara Chilena de la Construcción y para la Comisión de Productividad, que pone a BIM como la columna vertebral de la digitalización en la industria de la construcción. Entonces, digamos, lo toma como una palanca, ¿cierto? Como algo que puede utilizarse para impulsar mejoras en la productividad. Y bueno, dentro de eso estamos en este momento, desde las distintas, digamos, desde las distintas áreas de la industria de la construcción, empujando para que la digitalización se permee para todas las distintas áreas de la industria. Pues es muy variable, ¿cierto? La industria de la construcción además está compuesta por una cantidad impresionante de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, también ese es un tema importante porque son organizaciones que tienen menos recursos para acceder de repente a todos estos procesos de digitalización, lo que hace un poco complejo algunas veces el acercamiento de las personas a la metodología, también un poco por desconocimiento de las posibilidades que existen dentro de un proceso de implementación de BIM. Como vamos a ver un poquito más adelante, eh, cuando hablamos de implementación de BIM, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a los temas relacionados con el software, sino que hay una serie de otros temas. Vamos a ver que también es bien importante el tema de entender cuál es el rol que nosotros cumplimos o cuál es el rol del profesional en cuestión en el proceso, en la cadena productiva, porque dependiendo del rol es la forma en que va a utilizar la metodología y eh, eso va a condicionar
cómo debe capacitarse esa persona. Entonces, ahí hay que entender que hay personas, por ejemplo, que se dedican al tema de la revisión de proyectos en BIM. Por ejemplo, todos aquellos arquitectos, constructores o ingenieros que trabajan en los ministerios, Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que revisan proyectos, ellos, el rol es bien distinto al rol de un modelador o un coordinador BIM, que lo que está haciendo es ahí, está con las manos en la masa, haciendo modelos, levantando modelos. Entonces las competencias que tienen que tener estos dos profesionales son bien distintas. Por eso ahí la importancia de entender el rol que estamos cumpliendo o tener en mente, ¿cierto? Enfocarme en cuál es el rol que que yo quiero llegar a cumplir para poder así capacitarme en las competencias que ese rol requiere. Entonces, todo eso en conjunto, uno lo suele definir en el proceso de implementación de BIM. Como veíamos anteriormente en la clase pasada, BIM es una metodología y al ser una metodología va a requerir implementación y durante ese proceso de implementación van a haber cuatro aristas o cuatro pilares que son bien importantes para llegar a una implementación exitosa de la metodología. Tenemos por una parte las estrategias, o sea, tenemos la parte estratégica de la implementación, el por qué vamos a implementar BIM, así igual como el profesional con el rol específico que cumple, una empresa tiene también las mismas características. La empresa tiene un rol, tiene un foco y la empresa debe definir, debe decidir cuáles son los objetivos estratégicos del uso de BIM en en su organización. Eh, esto es lo primero que se recomienda, definir la estrategia, porque esa estrategia es la que va a generar los lineamientos para las distintas decisiones y acciones que se tengan que tomar con respecto a la implementación. Entonces, en la estrategia primero lo que se hace es definir esos objetivos estratégicos, es decir, ¿para qué voy a utilizar BIM en mi organización? Cada organización va a tener distintos objetivos, distintos focos de la implementación de BIM. Eh, y va a definir también cómo estos objetivos estratégicos se van a alinear con la misión y con la visión de la organización. Y finalmente, la estrategia debe identificar cómo BIM va a agregar valor al trabajo, a los procesos que esta organización desarrolla. Este es uno de los principales puntos o uno de los principales pilares por lo que suelen caerse o resultar mal o no tan bien como esperarían las implementaciones de BIM. Porque en general se cree o las empresas, las organizaciones creen que todo está en la tecnología. Es decir, que todo mi foco va en que para poder implementar BIM tengo que cambiar los computadores, tengo que comprar las licencias y tengo que capacitarme en el uso de la herramienta. Y con eso dicen, ya implementé BIM y estoy usando BIM. Y la verdad es que eso es uno de los últimos, como de las últimas acciones que uno hace durante la implementación. Existen una serie de etapas previas que lo que hacen es garantizar que esta implementación vaya por buen camino. Eh, Después, otro de los pilares importantes tiene que ver con las personas. Y acá también es algo que hay que destacar, eh, ya que como les mencionaba, las personas son los que van a
van a desarrollar los roles, o sea, ellos van a tener distintos roles y distintos perfiles para poder desarrollar las distintas tareas que estén vinculadas a BIM. Tenemos modelación, tenemos coordinación, tenemos gestión en BIM, revisión en BIM, eh, incluso hasta la parte de dirección en BIM, que se enfoca en toda estos pasos previos. Entonces, partimos por la estrategia y decimos, bueno, a ver, cuáles son nuestros objetivos estratégicos para poder implementar BIM y después vemos, bueno, dentro de nuestro equipo, dentro de este objetivo estratégico que yo tengo, qué rol cumplen las personas que van a participar de esta implementación. Y después, otro punto bien importante tiene que ver con los procesos, y ese es otro de los pilares de la implementación de BIM, los procesos. ¿Cómo comprender un poco lo que habíamos conversado la clase pasada? Comprender cómo, primero, cómo hacemos las cosas, cuáles son nuestros procesos típicos, y a través de esto, de poder identificar nuestros procesos, poder saber cómo BIM podría agregar valor a ese proceso. O sea, entender bien mi proceso y conocer bien mi proceso me va a permitir definir cómo BIM va a ayudarme a mejorar ese proceso. Porque ese es, digamos, el objetivo de la metodología, mejorar la forma en que hacemos los proyectos. Eh, por lo tanto, en la mayoría de los casos que uno decide hacer una implementación de BIM bien hecha, eh, lo que uno debiera hacer es mapear su proceso, es entender cómo uno trabaja para poder distinguir en qué puntos de ese proceso yo tengo cuellos de botella, yo tengo errores, tengo problemas que puedo abordar con BIM. Y ahí van a estar parte de mis objetivos, en poder destrabar ese cuello de botella, poder levantar esos problemas, poder disminuir esos errores. Entonces, siempre el foco de la utilización de BIM va a estar en eso, en mejorar esos procesos y en tratar de que BIM genere valor a mis procesos, a mis procesos de desarrollo de proyectos de vivienda, proyectos de infraestructura, cualquier tipo de proyecto tiene un proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprender ese proceso y ver cómo a través de BIM podríamos mejorarlo. Y finalmente la última patita, ¿cierto? Que es las tecnologías, que, eh, que va al final de estos cuatro pasos, porque la elección de las tecnologías va a depender de estos tres puntos anteriores. Cuando yo tengo clara cuál es el objetivo de implementar BIM en mi organización, cuando entiendo cuáles van a ser los roles que van a tener o cuál es el rol que va a cumplir la empresa en particular en un proceso de un proyecto, y cuando tengo claro mis procesos y cómo BIM puede ayudarme a mejorar esos procesos, recién ahí yo soy capaz de entender cuál software es el más adecuado para llevar a cabo estos tres pilares iniciales. Por eso muchas veces no hay que adelantarse en decir, hoy no, voy a necesitar comprar las licencias y todo, porque hay algunas veces que ni siquiera es necesario comprar todas las licencias digamos, del software con todas como con todas las opciones o con todas las habilitaciones. Eh, por ejemplo, hay, no sé, por los mismos ministerios.
siempre alegan que los profesionales que, claro, que no tienen los software, que son muy caros, que los computadores son muy malos, pero muchas de las tareas que ellos desarrollan con modelos BIM son tareas de revisión. Y uno puede hacer revisión de proyectos en BIM con software que son gratuitos incluso, con software online. Entonces, es importante poder definir en etapas tempranas estos pasos para poder llevar a cabo una implementación que sea eh, acorde a lo que uno está buscando. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, ahí les pregunto, de conocer más de cerca algún proceso de implementación, ya sea de BIM o de alguna otra tecnología similar. ¿No les ha tocado? ¿Les ha tocado hacer eh, o conocer más de cerca algún proceso de implementación? ¿No? He estado de cerca en procesos en la minería, ¿Ya? pero ya con procesos que llevan un tiempo, entonces en la minería está muy definido, Sí, pero es que la minería está muy estandarizada. sí, está muy estandarizada y funciona bien. Sí. Eh, lo último que tiene que hay algunas cosas que van quedando que son detalles finalmente en los procesos. Pero, por ejemplo, hoy en día yo no estoy en minería, estoy trabajando para proyectos de infraestructura, metro, Ujú. y estoy en otra oficina que no es de minería. Estoy, de hecho, en el departamento de infraestructura, y aquí ha sido más complejo el tema, Sí, claro. justamente por el tema de las personas, porque creo que si bien se inclina hay una estrategia inicial, creo que aún no se ha logrado como conformar un equipo que defina bien a las personas que tienen que asumir esos roles o de los diferentes roles. Entonces suele ocurrir esa marcha blanca donde hay bastantes problemas en implementar los sistemas BIM, se empiezan a provocar demoras. eh, los que son un poco más antiguos, son de una vieja escuela, por así decirlo, suelen ser un poco reacios, piensan que es muy Sí, hay un engorroso, que es montón. más demoroso, Sí, y un montón de cosas. sí, pues hay un montón de mitos asociados, pero, o sea, tú tocaste varios temas bien interesantes. Uno, el tema de que, claro, la industria de la construcción es lo menos estandarizada que puede existir. O sea, ya no sé si hay algo menos estandarizado que la industria de la construcción. Cada uno hace lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere. O sea, no hay un estándar para seguir prácticamente nada. Entonces, ese tema que es como, de hecho, como cultural ya, es difícil de modificar. Entonces, cuesta Súper, súper difícil. implementar, sí, pues cuesta mucho. Eh, en general, bueno, y más aún en el ámbito de la arquitectura digamos, más dura, porque los arquitectos tenemos muy poca formación en de, temas de productividad, en temas de cómo llevar a cabo los procesos, de mejora de procesos, de mejora continua. No tenemos ninguna de esas, o sea, como que no es parte de nuestra formación todo eso. Eh, entonces nos cuesta mucho más introducirnos digamos como virar en la dirección de una estandarización de procesos, nos cuesta muchísimo. A mí me pasó porque yo me fui a trabajar a uno de los centros de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y en algún momento me vi trabajando como puro ingeniero y en realidad en un principio
Me costó un montón porque no es parte de mi formación y no estaba acostumbrada a todos esos temas como de estandarización, de mejora de procesos y a entender un poco cómo trabajamos para ver cómo podemos ir mejorando. Bueno, uno después con el tiempo se va dando cuenta que es algo que es súper valioso de aprender. Eh, y que hay que tenerle mucho ojo también, porque ahí uno puede ir mejorando de buena manera sus proyectos. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, en primera instancia, de las estrategias, lo primero que tenemos es que vamos a tener una planificación estratégica de la implementación. Entonces aquí es donde intervienen, por ejemplo, los roles relacionados con la dirección en BIM, que uno dice, bueno, pero ¿qué hace el personaje que tiene o el equipo de personas que tiene el rol de dirección en BIM? Ellos tienen que ver con esto, con la parte de la estrategia, con la planificación estratégica. Y lo primero que uno debiera hacer es una planificación estratégica, primero para poder evaluar la organización, o sea, entender en qué momento estamos y para poder después, entendiendo en qué momento estamos, cuáles son las competencias que pudieran estar instaladas ya en los equipos de trabajo, poder alinear la estrategia o lo que se está buscando con estas metas y objetivos que hay que definir para la implementación de BIM, para después avanzar en una estrategia de avance que ya está definida. Entonces, en esta primera etapa de planificación estratégica, todo tiene que ver con esa parte más de objetivos, qué es lo que queremos lograr, cuáles son las metas, en cuánto tiempo. Toda esa parte estratégica se hace en esta primera instancia. Y de esto, por lo general, puede salir una hoja de ruta, por ejemplo, de lo que queremos hacer en los siguientes años con BIM. Pueden salir metas, pueden salir objetivos, pueden salir indicadores para ir determinando cómo ese avance de BIM, cómo va avanzando la implementación de BIM propiamente tal. Entonces, una forma de hacer la evaluación de la organización para entender en qué punto estamos es a través de la aplicación de matrices de madurez. Y en este caso, matriz de madurez BIM. Y aquí puse un ejemplo que fue un desarrollo de plan BIM en su momento y adicionalmente hay eh, varias matrices de madurez que están disponibles que uno puede utilizar. Hay hartas universidades que han trabajado en temas relacionados con toda la parte estratégica y de implementación de BIM y que han generado documentación y la han puesto a disposición pública para que uno pueda utilizar estos recursos. Ahí yo en el Canvas, no yo, Marcelo lo subió, tienen una serie de documentos, ahí me gustaría que después en algún momento lo revisaran, y dentro de esos documentos hay uno en particular, que es uno que, bueno, a mi parecer es muy interesante, eh, porque soy muy ñoña, ¿cierto? Que tiene que ver, que es una guía del desarrollo de un plan de ejecución hecho por la Universidad de Pensilvania, por ahí por el año 2010. Esa guía de ese plan de ejecución, yo les diría que
no sé si como la Biblia, pero es una excelente guía y ha sido es del 2010 y ha sido una buena base para, o ha servido de base para desarrollar una infinidad de otros planes de ejecución a nivel mundial. Así que ahí yo les dejé está dentro de los documentos para que le den una mirada. Y cómo contextualizo un poco el desarrollo de esta guía. Esa guía se desarrolló, como les decía, por ahí por el 2010, la desarrolló un estudiante de doctorado que estaba buscando cómo mejorar la gestión de la infraestructura en el campo universitario. Eh, Ahí los invito a los que estén conectados o después que se metan al Google Earth o por Google y busquen la Universidad de Pensilvania. Y ahí van a entender un poco por qué era necesario. Es un campus que tiene más de 1.500 edificios. Así que pese a que el foco de la organización es la educación, pese a que ese es su foco, eh, la construcción, la operación y el mantenimiento de infraestructura pasa a ser uno de sus, digamos, de sus líneas de acción un poco obligado, ¿cierto? Porque no queda otra. No es el core de la organización, pero es algo que le presta muchos servicios, ¿cierto? A la misma universidad. Entonces, buscando un poco cómo gestionar de mejor manera estos proyectos a través de esta metodología, se creó esa guía del plan de ejecución. También hay una guía la guía del propietario, que es una guía que se desarrolla en la misma línea, pero desde la perspectiva de un mandante, de un propietario de una infraestructura. También súper interesante. Está ahí para que la vean. No se la pierdan, que es bien interesante y siempre yo creo que hay algo que rescatar de ahí. Eh, de hecho, esa guía tiene una matriz de madurez también, eh, en donde básicamente las matrices de madurez van evaluando eh, cómo está la organización en las distintas aristas. Aquí en este caso la parte gráfica era bien entretenida porque uno iba avanzando en esta, ¿cierto? Salía ahí ese pin rojo y empezaba a recorrer el camino de la implementación de BIM a medida que uno iba contestando esta matriz de madurez. Eh, este se enfocaba, eh, es como una matriz cruzada. Por un lado están los pilares, que son estos horizontales, que son la estrategia, las personas, los procesos y las tecnologías. Eh, y por otra parte están los focos que depende de la etapa en la que estemos, el foco en el que vamos a estar. Pues si estamos recién iniciando la implementación de BIM, estamos planificando la implementación de BIM, eh, vamos a tener que desarrollar ciertas acciones para poder avanzar en esa implementación. Por ejemplo, poder definir los beneficios de BIM, poder planificar y priorizar acciones y poder gestionar el cambio organizacional. Ahí alguien decía, bueno, tienen resistencia al cambio. Sí, entonces yo creo que todos tenemos resistencia al cambio, pero eso tenemos que como atacarlo de alguna manera y
hay otras metodologías que se hacen un poco cargo de esos temas, de temas relacionados a la gestión del cambio, cómo gestionar este cambio que es bien importante, porque ahí, como les mencionaba, van a cambiar los procesos un poco de la organización. Eh, ya después, cuando tenemos la parte planificada, nos vamos al foco de implementar, que es la etapa en la que ponemos ahí todos los esfuerzos. Y ahí estamos enfocados en levantar y documentar procesos clave para entender cómo trabajamos. Vamos a tener que, miren, ahí está dos veces la misma acción. Voy a revisar cuál es la que se me escapó. Eh, También poder implementar esas acciones. Entonces, ahí el paso 5 que se me había escapado era la de definir acciones para poder implementar BIM. Y después, cuando ya BIM está andando, se mantiene, lo que hay que hacer es tener foco en cómo mantener ese proceso y esa metodología. Eh, y ahí la idea es medir y controlar y gestionar la mejora continua. Entonces esto está como todo relacionado con cómo mejoramos en los proyectos. Ahí un poco ya de lo que veníamos conversando. Cuando hablamos del pilar de las personas, eh, entendemos que tenemos que redefinir nuestra estructura organizacional, darle otro foco, otra área de desarrollo a algunos profesionales. Entonces, vamos a tener que ahí hacer algunos ajustes en las estructuras organizacionales. Están aquí en las personas lo relacionado con las capacitaciones y con la gestión del cambio y la cultura de la colaboración. Eso también es un tema re importante porque eh, podríamos decir como que el corazón de BIM es la colaboración. Y en general uno no está muy acostumbrado a colaborar, al contrario, las empresas tienen la sensación de que mientras más escondidas tengo las cosas, mejor me va. En el sentido que de no querer compartir y no querer colaborar también con las mismas experiencias. Ahí ustedes me van interrumpiendo cuando quieran, chicos, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguien. Hoy día justo tuvimos ¿Mm? una, bueno, yo estoy en mi casa ahora, entonces tuvimos una reunión, yo estaba obviamente conectado online. La reunión duró 1 hora y media, porque todavía el jefe de proyecto de este proyecto no se acostumbra ni siquiera al modelo digitalizado, no sé, la tecnología en realidad. Entonces suele bajar toda como alinearse a lo que se venía haciendo físicamente o definiéndolo básicamente con las experiencias de AutoCAD y Claro. de que como No, que es el producto es final una que se súper entrega. mala práctica al final. Sí, sí, es terrible porque Sí, po. intentamos de alguna manera, los que ya llevamos, bueno, yo me estoy cambiando de tecnología, yo trabajé con Aveva E3D en minería y acá por primera vez hace 1 año me metí en Revit. Entonces, intentando incorporarle el concepto de cómo se trabaja en BIM y cómo funciona el sistema BIM Claro, a personas que son bastante ya entradas, que ya tienen mucha experiencia en la ingeniería, claro, pero en estos avances tecnológicos y claro. claro, cómo están desarrollándose hoy en día la ingeniería en sistemas BIM sobre todo, es súper complejo hacerles llegar. Entonces duró 1 hora y media porque tuvimos una media hora previa solo de introducción de él intentando entender por qué algunas cosas él las sentía muy lentas
y haciéndole entender que era porque los procesos del proyecto, y bueno, y también tiene que ver mucho con el cliente, en que habían procesos que debían ir antes y no después, y eso provocaba que se provocaran estas como inconsistencias o estos problemas de que hay que ir Claro, solucionando sobre la marcha. claro. No sé si recuerdan, es- perdón, ese gráfico que les mostré que habían pelotitas que representaban como la inversión en los proyectos y que el 80% de la inversión están en la etapa de operación, ¿cierto? De la infraestructura. Eh, no, eh, cuesta, cuesta visualizar eso cuando uno está en las etapas iniciales de los proyectos. Entonces, en general, las distintas, eh, las distintas etapas quieren, lo único que quieren es salvarse el pellejo, ¿cierto? De esa etapa, que el proyecto salga bien en el pedacito, en el granito de arena que nos tocó participar en esa extensión, ¿cierto? El ciclo de vida del proyecto. Entonces, hay poca visión como hacia el futuro y hacia cómo podría mejorar las condiciones del proyecto en un futuro y para los futuros usuarios. Entonces, ahí es un poco un tema de también cultural, po, de, de no de no visualizar como el valor de la cadena o del ciclo de vida completo del proyecto, sino que de mantenerse como circunscrito al espacio que a ti te toca. Entonces, Además que hay un mundo hoy en día estamos en un mundo que sufre mucho de la inmediatez, además, ujú, porque incluso se da mucho hoy en día, incluso en la minería, en proyectos que le llaman fast tracking, en el que tú eh, estás todavía realizando el proyecto y ya se está construyendo, y al no, final algunos incluso documentos terminan saliendo cualquier, después, post, pues, a lo que ya se está armando. sí, sí, Entonces, no, esa presión también que genera el mundo en que se vive, sí, genera que la implementación de estos sistemas que te muestra esto, como incluso, porque te va generando este proyecto que lo vas armando, cómo se va a construir y cómo va a funcionar, sí, cuesta asumirlo bajo esta presión y este mundo tan inmediato en que necesitas resultados ahora ya sí. y, y No, te, súper y te difícil. mete presión constante. No, horrible. Yo estoy metida en un proyecto así. Es terrorífico en este momento. Es como muy fast track, así. Estamos como documentando parte del proyecto, pero no estamos ni en un diseño muy acabado ni nada, pero ya estamos documentando. Así que no es, no es raro, no es raro eso. Tiene que ver como con las presiones actuales económicas y de todo esos temas. Otro eh, herramienta, podríamos decir, es esta matriz de roles que desarrolló Plan BIM en el 2017. Esto fue una de las primeras cosas que hizo Plan BIM, uno de los primeros documentos que desarrolló. Básicamente porque había en esa época no estaba tan homogenizado el, eh, como cómo requerir un profesional BIM, cuáles son las funciones que cumple otro, cuáles son las funciones que cumple el siguiente, eh, que, para qué me sirve un coordinador o cuándo necesito un coordinador. Entonces esas cosas no estaban, eh, no había nada establecido, o sea, cada uno eh, hacía y requería lo que se le ocurría nomás, pues. Entonces, ahí esa fue una de los primeros documentos
que desarrolló Plan BIM, que es esta matriz de roles. Esta matriz de roles se construyó en general todos estos documentos se construían en como mesas de trabajo participativas donde colaboraban distintos actores de la industria. Y la idea de esto era poder definir competencias y capacidades asociadas a 5 roles distintos. Cosa de que, por ejemplo, esta matriz ha servido mucho a las carreras, a las universidades, a los centros de formación técnica de la industria que quieren empezar a introducir BIM en los programas o quieren hacer una actualización de su programa, utilizan esta matriz. eh, Identificando cuál es el perfil del estudiante que están formando, por ejemplo. Entonces digo, ya, yo voy a formar un arquitecto y va a ser un arquitecto con un sello X que va a estar enfocado, no sé, por la sustentabilidad, por ejemplo. Entonces, ahí digo, bueno, a esta persona la tengo que capacitar en su programa académico. La tengo que capacitar para que cumpla cualquiera de estos roles en específico. O sea, digo, ya, yo estoy formando personas que van a hacer gestión de proyecto con BIM, por ejemplo, como los constructores civiles, todo ello están muy orientados como a la gestión de proyectos con BIM. Y así tenemos como 5 roles distintos que, que agrupan distintas capacidades. Un rol no es una disciplina nueva, un rol no es un cargo en particular que alguien pueda tener, eh, porque un rol puede ser llevado a cabo o desarrollado por más de una persona. Puede haber un equipo completo que se encargue de la coordinación en BIM. Y es el equipo completo el que tiene el rol de coordinador BIM. Y estos roles ahí también puede ser, no estoy 100% segura, pero puede ser que esté la matriz de roles también en las cosas que les dejé para que le den una mirada y miren las competencias que aparecen ahí. Es una matriz que tiene 42 competencias o capacidades repartidas en estos 5 roles. Entonces, una matriz tenemos todas las competencias para un lado, los roles hacia el otro, y lo que hace la matriz es indicarte para hacer o para tener tal eh, eh, habilidad necesitas desarrollar una competencia en particular. Entonces ahí uno mira esto y entiende como para dónde va en el mundo del BIM, ¿cierto? Eh, después, después el siguiente paso de los pilares tiene que ver con los procesos, que era lo que veníamos conversando de comprender cómo se realizan los procesos actuales. Un buen levantamiento de proceso se compone del levantamiento del proceso como tal y de la identificación además de dónde están los problemas, dónde están los cuellos de botella, qué hace que nuestro proceso no sea más eficiente ni sea el óptimo. Y ahí lo que uno hace es ver si a través de BIM nosotros podríamos mejorar ese problema. Entonces, de esta manera, uno puede entender su proceso, puede diseñar el nuevo proceso con BIM, que eso es importante, y lógicamente cómo hacemos que BIM nos apoye en ese mejora de proceso. Aquí hay un ejemplo sí, estaba leyendo esas letras ínfimas que están arriba, si mal no me equivoco. Sí.
ese es un mapa de proceso que, que se levantó de una oficina de una inmobiliaria en, colombiana, en Colombia, ahí por si les parecen algunos de los nombres extraños. Se levantó este proceso para entender cómo se desarrollaba un proyecto en esta organización, cuáles eran sus entregables, qué es lo que sale abajo y cómo o en qué punto ese proceso se va a ver alterado, modificado por la incorporación de una nueva metodología. Y, por ejemplo, este es el proceso original y ese es el proceso con BIM. Ahí se fijan que eh, hay cambios, o sea, de partida hay cambios en los entregables, tenemos muchos más entregables que salen de los modelos. Eh, y una serie de cosas que hacen que este mapa de mi nuevo proceso esté cumpliendo el objetivo que yo me he propuesto para la implementación de BIM. Y finalmente, las tecnologías, que es la definición de todos los recursos tecnológicos, hardware, software, para poder realizar los procesos que hemos definido anteriormente con BIM. Eh, y bueno, todo esto siempre cada una de estas tiene que estar ligada a los objetivos que me he planteado como organización. Eh, Muchas veces uno cuando empieza con el tema de BIM, eh, uno se engolosina un poco, o sea, que quieres hacerlo todo, quieres modelarlo todo, es como que uno anda pensando en qué nuevo modelo puedo hacer. Eh, pero ahí en ese sentido uno tiene que tener súper claro cuáles son los recursos que va a necesitar para poder los recursos tecnológicos para poder llevar a cabo esa implementación y esa modelación. Eh, y tener súper claro esos objetivos para no desviarse y querer modelarlo todo y querer hacerlo todo. Porque es súper fácil si uno está muy entusiasmado en un inicio en querer modelar todo, pero muchas veces uno invierte mucha cantidad de HH en los proyectos que son HH que se pierden, porque uno está desarrollando, sobreproduciendo los modelos, la mayor parte de las veces en las primeras etapas. Después uno va entendiendo que no es necesario hacer eso y el modelo te sirve igual. Entonces ahí va el tema de la mejora continua también. Eh, Ahí en ese sentido, como les decía, la elección del software y hardware y todo eso, tiene que ver con toda esta estrategia que se viene desarrollando para la implementación. Entonces ahí vemos que no todo el tiempo es necesario eh, eh, digamos, comprar las licencias de la última tecnología, porque puede llegar a ser incluso contraproducente. No las voy a utilizar nunca y ahí van a quedar botadas. Me tocó ver un par de situaciones años atrás de empresas que decían, bueno, vamos a implementar BIM y querían hacerlo a lo grande y iban y compraban los mejores computadores, compraban licencias para todos, los mandaban a capacitarse y al par de meses ya están dibujando con AutoCAD de nuevo porque el foco y la estrategia que hubo detrás de eso no fue la adecuada. Así que ahí hay que tener mucho ojo con el tema de las implementaciones. Eh,
Ahí Ulises se ríe, pero es verdad, me tocó ver una constructora, una inmobiliaria más bien, o sea, tiene las dos cosas. Bien grande, estoy hablando hace hartos años atrás, eso sí, pero que le habían dicho que iban a implementar BIM a lo grande y fue verdad, compraron, o sea, de una inversión bien importante. Y al par de meses estaban todos de vuelta trabajando en AutoCAD, no lograron hacer la transición, no lo lograron. Eh, y eso también es frustrante para los equipos de trabajo, pues, entonces tampoco es algo que sea muy recomendable de hacer, porque después es mucho más difícil volver a intentar un proceso de ese tipo. Eh, Bueno, y aquí, bueno, esta misma guía esta es la guía del propietario de la Universidad de Pensilvania, te dice que hay ciertas variables, ciertos factores que hay que considerar al querer seleccionar el software que me va a ayudar. Entonces, ahí, bueno, nosotros actualmente ya Autodesk tiene casi totalmente eh, tomado el mercado, ¿cierto? Hay, no hay muchas opciones, pero muchas veces dependiendo de lo que uno esté buscando, le es más conveniente otro tipo de software. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Alguien le ha tocado estar en un proceso de implementación? Parece que nadie me dijo que sí. Parece que... Eh, ¿Te Ah, escuchan? Sí. ahí. Eh, Mira, no me ha tocado estar en un proceso. Yo he estado siguiendo, estudiando el tema BIM, por eso me metí en el curso, Ujú. eh, porque tengo como asignada la tarea de ver cómo implementar una metodología BIM en la oficina, Ya, que es una oficina chiquitita, entonces claro, he leído documentos de minerías o documentos de grandes constructoras que son una cantidad de claro, pliegos y de tareas inabordables por una oficina más pequeña. De hecho, me claro, interesa mucho ese tema, cómo ir. Ayer lo escribí o en la clase pasada, en la relación con Servio, cómo Servio, en el caso Servio, cómo podía ir ayudando a las constructoras más chicas que trabajan con ellos claro, a implementar un modelo, po, para ir llegando, porque ahora ha capacitado a los trabajadores, pero nadie sabe qué es lo que ha capacitado. Entonces, el lenguaje que van a tener los revisores versus el lenguaje que tengan las EGIs, por ejemplo, puede haber, vamos a tener problemas o choques, más bien. claro. Sí, sí, sí. Pero fíjate que la implementación es más o menos similar en las independiente como del tamaño de la organización. Obviamente, si es más chiquitita, es mucho más fácil, uno tiene mucho más claro cómo es el proceso. Tenéis súper poco o quizás ningún cliente interno, ¿cierto? Uno es todo el que compra, el que vende, el que corta el boleto, ¿cierto? Todo las hace todas. Entonces ahí uno entiende más el proceso, lo tienes mucho más claro y sabéis dónde te aprieta el zapato. En cambio, en organizaciones más grandes, Sí, donde hay varias unidades distintas, etcétera, es mucho más difícil entender el mono completo del mapa de proceso, porque por lo general uno entiende con suerte el proceso de uno y el del que está al lado, si es que en algo te afecta. Entonces, eh, no es tan fácil para las constructoras más grandes o empresas más grandes esa parte. ¿Cierto? De entender cuál es mi proceso y entender en qué punto o en qué momento puedo mejorar. Entonces ahí, bueno, distintos, eh,
factores que hay que considerar para seleccionar software, dependiendo del área en la que estemos, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer, si vamos solo a mirar modelos. La verdad es que no necesito prácticamente nada, o sea, menos ahora que tenemos todos teléfonos inteligentes, pues. Eh, o de hace años atrás tratamos de implementar BIM en una obra y nos sorprendió que al final todos los, todos los viejos, todos los maestros tenían sus buenos teléfonos, pues. Entonces veían los modelos ahí en los teléfonos. Entonces ellos eran parte del proceso de la, de la transformación y de la implementación de BIM y lo hacían con la herramienta que tenían nomás, o sea, no necesitaban más y les funcionaba súper bien. Estaban felices mirando lo que tenían que hacer en el modelo. Así que ahí depende mucho de quién sea dentro de la cadena, qué es lo que voy a hacer y todo. ¿Qué hora es? No sé si todavía nos queda un ratito. ¿Prefieren que avancemos en esta unidad y hacemos el break o hacemos el break primero? ¿Qué opinan? ¿Alguien opina? ¿Avanzamos nomás entonces? Yo creo que no voy a hacer tan larga esta unidad, pero no lo recuerdo. Ya, entonces, teniendo ya todo este como background, ¿cierto? Que acabamos de conocer de la industria de la construcción, de qué es lo necesario para implementar BIM, cuáles son esos pilares, etcétera. Vamos a conocer un poco sobre el estándar BIM para proyectos públicos, que ya lo nombramos en algún momento, pero eh, ahí les dejo un poco una descripción, eh, entendiendo qué es lo que es un estándar primero. Un estándar es un documento que ha sido de partida establecido por consenso, que ha sido aprobado por un organismo reconocido y que provee para un uso común y repetitivo reglas, directrices y características para las actividades y sus resultados, ¿cierto? Eh, Básicamente algo que nos ayuda a alinear eh, los como a alinear el lenguaje que vamos a tener en los proyectos. Como habíamos visto em, durante la clase pasada, el objetivo de este estándar BIM para proyectos públicos es que el Estado pueda hacer un requerimiento consistente y transversal. Conversamos que el Estado era el principal mandante de infraestructura del país y que si el Estado decidía impulsar de alguna manera esta iniciativa, ¿cierto? Eh, era uno de los actores que sí podía mover la aguja y así sucedió. O sea, el Estado dijo: yo de aquí al 2020 voy a iniciar mi requerimiento de BIM de forma estandarizada, y ahí una serie de instituciones se sumaron a esta cruzada para poder, de partida, como primer punto, desarrollar el estándar BIM para proyectos públicos. Y después iniciar el proceso de difundirlo y de todo lo que implica, ¿cierto? Pero a través de este estándar buscamos, por una parte, que el requerimiento del Estado sea consistente y sea transversal, pero por otro lado también lo usamos para que se facilite la implementación de BIM en las empresas privadas y en las instituciones públicas también. Entonces ahí como
como conversábamos la semana pasada, eh, la clase pasada, las distintas instituciones públicas, ahí tenemos la A, la B y la C, piden o requieren BIM de una misma forma. Ese es el objetivo. Y por su parte, el proveedor, que es el que postula esta licitación y todo, va a tener que postular bajo esos requerimientos, ¿cierto? Eh, y lo interesante es que como es un requerimiento estandarizado, prácticamente da lo mismo digamos, de qué, como a qué actor represente dentro de la cadena. Entonces, ahí hay que, esta solicitud estandarizada me va a ayudar en eso. ¿Qué, perdón, aquí voy a avanzar nomás. Ahí. Que este estándar es un documento, es un libro que aquí está, que también lo tienen ahí en la plataforma, hay un librito, ¿cierto? Que define es como la ordenanza del BIM. Eh, Pero este documento en realidad nada de ahí se creó desde cero, sino que lo que hizo este estándar es eh, alinearse con otras guías y con otros estándares a nivel internacional, eh, haciendo la bajada a los proyectos chilenos, haciendo la bajada tanto en idioma como eh, en cómo se desarrollan los proyectos. Y el estándar en general está alineado con el estándar IFC, que es una ISO, con el IDM, que es el Information Delivery Manual, es como llegamos o cómo diferenciamos el, la terminología del software básicamente. Bueno, hay la ISO, COI, MEI, el LOD, los usos BIM, o sea, está ahí vinculado con los distintos documentos internacionales BIM. Ahí fíjense que los usos BIM, que están en el último cuadradito, para el estándar BIM se tomaron los de la guía del plan o sea, de la guía de Penn State, de la guía del plan de ejecución de la Universidad de Pensilvania, que también se tomaron para acuñarlo acá en Chile y traspasarlo como un poco más al idioma chileno. Pero son exactamente los mismos. Si ustedes se fijan y comparan las fichas del estándar BIM con las fichas de los usos del, del PEP de Penn State, son iguales, son calcados. Así que eso es un punto importante, porque el estándar la verdad es que no inventa nada, sino que lo que hace es tomar ciertas cosas de cada uno de los estándares y generar un estándar que esté más alineado con la realidad nacional. Eh, si bien cuando nosotros hablamos de modelos BIM y tres dimensiones y todo, lo que nos imaginamos inmediatamente es un modelo. El foco eh, de BIM del Estado no está ahí, no está en la parte gráfica, sino más bien en la información que está contenida en los elementos. Porque yo
cuando, bueno, ustedes ya han interactuado harto con con Revit y con alguna otra plataforma. Eh, y comprenderán que dentro de cada elemento podemos asignarle una serie de datos, eh, y esos datos o esa información es es, es la que tiene el foco el estándar. Y básicamente son los datos, esta es la recopilación de los datos de varias instituciones públicas que requieren BIM, que han requerido BIM. Entonces, está súper alineado con lo que está pasando actualmente o hace algunos años cuando salió el estándar. Entonces, vemos que tenemos la parte gráfica, ¿cierto? Que es este modelito que vemos acá. Eh, Aquí, ¿cierto? Tenemos este modelo que es la parte gráfica. De este modelo tenemos cubiertas, tenemos pilares, tenemos puertas, que cada uno pueden estar en un NDI o en un log distinto, porque esa terminología vamos a ver más adelante que se le aplica a los elementos del modelo y no al modelo como tal. Eh, no, no es que tengamos un modelo NDI 3 o LOT 300. Lo que tenemos es que hay elementos que componen ese modelo que podrían ser los 300, los 200, y eso va a depender única y exclusivamente del para qué vayamos a utilizar el modelo. Pero además de esto, ¿cierto? De tener esa entidad gráfica, también tenemos información asociada a esa columna, que es información que a mí me va a servir, ¿cierto? Va a servir mucho para la gestión de esos datos. Eh, y otro de los focos es la interoperabilidad. No sé si ya han conversado de ese tema en el diplomado, ¿les ha tocado algo de interoperabilidad? ¿Han visto algo? ¿No? Ya, No bueno, recuerdo eso. ya. La interoperabilidad, ¿cierto? Es la capacidad que tiene un producto o un sistema para trabajar con otros productos o otros sistemas distintos. Em, Digamos que en nuestra vida diaria tenemos un montón de cosas que son como interoperables, ¿cierto? Que las podemos, no sé, pues las ampolletas, los enchufes, todo lo que tenga que ver como con estas cosas que estamos usando siempre, todas esas son como interoperables, porque uno puede poner la, llevándolo, ¿cierto? A un ejemplo bien burdo, ¿cierto? Pero uno puede poner varios tipos de ampolletas, ¿cierto? Eh, y las ampolletas van a funcionar. Pues acá es lo mismo, la interoperabilidad lo que hace es asegurarme que voy a tener esa información disponible por harto año, por harto tiempo. De que además no va a obligar a nadie a trabajar en un software que no le acomoda. Hay software que son para como para temas de paisajismo, hay otros que son software que son BIM, pero que están enfocados en la estructura, por ejemplo, una estructura metálica, no lo sé. En eso está enfocada la interoperabilidad, para que cada uno de los especialistas pueda trabajar en el software que le corresponda, ¿cierto? Y que después no haya problemas para poder juntar esos dos modelos y trabajar con esos dos modelos, uno en cada software distinto. Entonces, esta interoperabilidad además al Estado le genera
O sea, es como la parte de transparencia y probidad, ¿cierto? Que el Estado tampoco puede solicitar una marca en particular. O sea, cuando dicen, de repente hay licitaciones que sí lo hacen, pero no debieran. Son estas licitaciones que dicen, bueno, se van a requerir modelos en formato Revit. Dice, no, pues mal, porque no debieran estar pidiendo en qué formato, si uno podría entregar en cualquier formato, pero que sea interoperable. Entonces, eh, el foco es eso. Con eso se aumenta la transparencia, la probidad, se fomenta la competencia y el aumento de los proveedores. Ahora, como Autodesk tiene tan tomado el mercado, la verdad es que no tiene interés en hacer sus ofertas más atractivas. Eh, la interoperabilidad nos va a permitir integrar información de BIM con otros sistemas, con sistemas de gestión de infraestructura, de operación. Entonces, también me asegura la usabilidad de los datos en el tiempo. O sea, yo puedo tener un archivo hace 10, 15 años y si lo tengo en un archivo de estos de tipo interoperable, es mucho más probable que pueda recuperar ese dato y esa información. Sí, eso es un tema como importante. ¿Cómo son los flujos de información? ¿Cómo reconoce este estándar los flujos de información? Por una parte, tenemos el solicitante, que es la empresa, el MIMBU, el MOB, que a su vez tiene como en contraparte un proveedor, ¿cierto? Que es el que le va a entregar los servicios que el solicitante está requiriendo. Y este proceso, que es un proceso iterativo, se produce de esta manera, así como bien, ¿cierto? Bien simplificado. Tenemos un solicitante, que es este señor que está acá, esta casa ahí de, de la época griega. Eh, este solicitante genera una solicitud de información, que básicamente es como unos términos de referencia de BIM en el proyecto, y hay un proveedor que recibe esa solicitud de información o se postula a la, a la licitación y esta serie este proveedor, que a su vez va a tener una serie de otras empresas asociadas, va a tener que responder a esa solicitud de información con un plan de ejecución BIM, famoso plan de ejecución BIM. Entonces ahí tenemos el solicitante, tenemos la SDI, los proveedores y finalmente la SDI. La SDI es como, la SDI es el requerimiento y después el otro es la declaración, el PEP es la declaración del proveedor sobre cómo voy a abordar la implementación de BIM en el proyecto que se esté licitando. Entonces, esa es la forma, ese es el ciclo en el que fluye la información, digamos. ¿Y qué conceptos clave hay dentro del estándar BIM para proyectos públicos? Yo creo que hay cuatro que son los más fundamentales. Ahí vamos a ver cuántos son, pero yo creo que hay cuatro que son muy específicos. Em, ¿Qué conceptos? Primero, los objetivos de la utilización de BIM. Punto fundamental. Esta definición de objetivo de la utilización de BIM nos va a dar el punto de partida, un buen punto de partida de una inversión cualquiera. Digamos, la que uno debiera definir, ¿cierto? Para estos procesos. Se me pegó un poco, espérenme un segundo.
Voy a tener que... A ver, wait, no puedo, estoy pegadísima. ¿Ustedes están viendo la pantalla? No. Sí, Sí, sí. pensé que ya ni siquiera me estaban escuchando. A ver, espérenme un segundito. ¿Se ve y se Bueno. escucha? Ah, sí, que como ¿Se que yo ve y no... se ve y se escucha bien? Sí, es que yo parece que soy yo la que estoy pegada. A ver, hagamos el break y así Tiempo, aprovecho de tiempo despegar la entero. pantalla. ¿Les parece? Son las Bueno, bueno. 8:23. Volvamos en 20 minutos. ¿Les parece? Ya, muchachos. Los métodos para los métodos para utilizar BIM dentro de un proyecto. Los tipos de información, que son 15 grupos de 15 grupos de datos que están agrupados son, digamos, que se agrupan como temáticas de información. Temas que tienen que ver con la operación, temas que tienen que ver con la sostenibilidad, temas que tienen que ver con la construcción, con la manufactura, etcétera. Son grupos de información. Después los niveles de información, los NDI, que es el paralelo a los LOD, que acá en Chile decidieron ponerle NDI porque había un poco de confusión con los LOD. Y finalmente los EAIM, que son los estados de avance de la información de los modelos, que son, digamos, fases como de completitud de los modelos, como hitos dentro de los modelos que van cumpliendo distintas etapas y pueden irse incorporando cada vez más información. Entonces, la solicitud de información está SDI BIM, eh, que se entiende como el documento que define por qué y para qué se va a utilizar BIM en un proyecto. El documento debe indicar de manera formal y explícita los entregables BIM y la información que debe estar contenida en ellos. Entonces, es la pedida, ¿cierto?, de BIM en el proyecto. Esa SDI la entrega al solicitante al proveedor para que el proveedor haga su plan de ejecución BIM y diga cómo va a abordar ese requerimiento. ¿Qué cosas tiene mínimo? Son objetivos generales y objetivos específicos, usos, tipos de información y niveles de información BIM requeridos, entregables, la estrategia de colaboración y la organización de los modelos. El plan de ejecución, por su parte, es esta respuesta, ¿cierto?, que dijimos de los proveedores a la solicitud de información. Eh, y existen dos tipos. Tenemos el plan de ejecución BIM, que es el plan de ejecución BIM de oferta, en donde varios oferentes, que son los que se presentan a la licitación, hacen su plan de ejecución BIM, que es como un plan, que es como un PEP resumido hacia grandes rasgos de cómo van a llevar a cabo la gestión de la información a través de BIM. Y después hay un PEP definitivo, que es el que es ampliar ese PEP resumido cuando ya se ha adjudicado el contrato.
Entonces esos son los dos tipos de planes de ejecución que existen. Bueno, y los usos BIM, que es una de los, yo diría, de los conceptos y de los temas más importantes dentro de la metodología BIM, son los métodos de la aplicación de BIM durante un ciclo de vida de un proyecto, de una edificación o de una infraestructura, para poder alcanzar uno o más objetivos específicos. Y esto es súper mega importante, porque esto quiere decir que cuando uno decide utilizar BIM en un proyecto, lo primero que tiene que preguntarse, bueno, lo primero es definir los objetivos, ¿cierto? ¿Para qué vamos a utilizar BIM en el proyecto? Y teniendo claro los objetivos, es que uno puede definir cuáles van a ser los usos que me van a permitir cumplir ese objetivo. Por ejemplo, si yo digo, hoy en el proyecto anterior no nos fue bien porque tuvimos errores en las cubicaciones, por ejemplo. Y, no sé, pues terminamos cubicando un 15% menos de los hormigones y eso nos significó que nuestro presupuesto estaba caído, por ejemplo. Entonces mi objetivo va a ser o poder obtener ubicaciones precisas, por ejemplo, de los hormigones del proyecto. Entonces digo, bueno, ¿cómo yo a través de BIM puedo cumplir ese objetivo? Y lo que yo puedo hacer es utilizar BIM para la estimación de cantidades y costos. Y ahí ya aparece como mi uso, mi definición de uso. Aquí hay una gráfica de los 25 usos BIM que el estándar BIM para proyectos públicos se definió. Eh, y estos 25 usos, ahí como se pueden dar cuenta, están ordenados en el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación a la operación del ciclo de vida. Y hay algunos de los 25 que se pueden usar en las 4 etapas, hay otros que se pueden usar en 3, hay otros que se pueden usar en 2 y hay otros que se usan solamente en una etapa. Y ahí si se fijan, por ejemplo, el número 1 y el número 2, que es levantamiento de condiciones existentes y estimación de cantidades y costos, se pueden utilizar en las 4 etapas del ciclo de vida del proyecto. Entonces, ahí vemos que hay algunos como planificación de fase y coordinación 3D, que me sirven para 3 de las etapas. eh, digamos, desde el otro lado tenemos todas lo que tiene que ver con los análisis de ingeniería que me sirven exclusivamente en la etapa de diseño, y ahí uno va viendo cuáles son las opciones que tiene para poder utilizar BIM. ¿Por qué es importante definir esto? Porque esta definición te va a llevar a cómo vas a generar y cómo vas a desarrollar ese modelo, porque finalmente esta definición y ese objetivo es el para qué voy a utilizar ese modelo. Porque dependiendo del tipo de modelo, o sea, dependiendo del objetivo, yo voy a tener un uso en específico y ese uso en específico va a determinar qué información yo voy a poner dentro del modelo y cómo voy a ejecutar ese modelo. Porque si yo estoy haciendo un modelo, por ejemplo, para la detección de interferencia, es un modelo que lo que yo estoy buscando es, eh, digamos, como el espacio físico que ocupan las instalaciones para asegurarme de que no están chocando entre ellas, ¿cierto? Pero si por el contrario lo que yo quiero hacer entonces yo cuando hago eso, vuelvo a la coordinación de especialidades, ¿cierto? Lo que yo estoy buscando es que los elementos no choquen. Da lo mismo si yo modelo una viga de 30 metros de largo, da lo mismo, porque lo que yo estoy buscando es, es hacer ese choque y que tenga 30 metros de largo o que esté cortada la viga. La verdad es que no, digamos, no hay ningún problema.
Em, pero por el contrario, si yo quiero utilizar el modelo para hacer una planificación 4D, por ejemplo, un 4D, ahí sí voy a necesitar que esa viga esté partida en tantas partes sea necesario como yo voy a hormigonar esa viga, ¿cierto? Eh, por lo tanto, el para qué y el uso van a determinar el cómo yo hago el modelo. Por eso es importante, porque después, si a mitad de camino nos dicen, oye, yo estoy haciendo un modelo, por ejemplo, para la coordinación de especialidades. Entonces yo hago las losas completas, hago las vigas completas, porque ahí es alguna estrategia para ahorrar tiempo. O sea, eh, porque si no voy a necesitar algunas, digamos, prestaciones del modelo, no voy a dedicarle más tiempo a estar modelando con mayor precisión si no lo voy a usar. Eh, pero si en la mitad del proceso, o yo ya hice la detección de interferencia, la coordinación y todo, y me dicen, oye, vamos a usar el modelo para hacer un 4D. Ese modelo no te va a servir seguramente para hacer el 4D, porque ese modelo no fue desarrollado para hacer el 4D. Entonces, es probable que haya que tomar cada uno de los elementos, partirlos en varios pedacitos y eso sin duda hace que tenga uno que dedicar más tiempo o que ya de frentón no te sirva nomás el modelo. Entonces ahí eso demuestra que en realidad la definición del objetivo que me va a llevar después al uso es importantísima para poder hacer un modelo de calidad y que sirva para los análisis a los que yo lo voy a someter. Porque es súper típico que te dicen, oye, no, si teníamos un modelo BIM y lo íbamos a usar para hacer cubicaciones y no, pésimo, el BIM no sirve, no nos sirvió. Y uno dice, bueno, pero ese modelo lo hicieron para hacer cubicaciones. No, es que lo habían hecho para la coordinación de especialidades o para el diseño de arquitectura, para sacar los planos de arquitectura. Entonces ese modelo no te sirve para sacar cubicaciones o podrás sacar cubicaciones, pero no son cubicaciones precisas. Eh, entonces depende mucho de esa definición, ¿cierto? Y es lo primero que ustedes se tienen que preguntar. Es como cuando a uno le dicen, si yo le dijera a alguien, oye, te invito a un viaje, haz la maleta. Chuta, y uno ahí, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Para dónde vamos? ¿Cierto? Porque dependiendo de para dónde vamos, es lo que yo voy a echar adentro de la maleta. Porque si el viaje es a la Patagonia, voy a tener que echar la parca, los bototos, ¿cierto? Y por el contrario, si el viaje es al Caribe, no voy a llevar ni la parca ni los butotos, voy a llevar el traje de baño y el bloqueador probablemente. Entonces, los dos son viajes. Ahora, ¿para dónde es ese viaje? Es lo que determina qué es lo que yo voy a echar en la maleta. Para los modelos es exactamente lo mismo. Yo digo, ¿para dónde va este modelo? ¿Cuál es el viaje que tiene que ser este modelo? Y dependiendo de eso es como yo voy a construir ese modelo y la información que yo voy a poner en ese modelo. Entonces esa es una de las cosas que no se les tiene que olvidar jamás. Ese es uno de los, como de los mantras de la modelación y del BIM. Que los objetivos son sumamente importantes. Objetivos bien definidos me van a llevar a hacer un buen modelo y me van a permitir realmente cumplir lo que yo estoy buscando. Entonces, ahí es algo que tienen que recordar. Entonces, aquí en el mismo estándar BIM para proyectos públicos, aparece una ficha para que ustedes le echen una mirada. El estándar tiene que estar arriba en la plataforma. Hay fichas con
la definición, de una ficha por cada uso, y estas fichas definen un poco qué es lo que es el uso, para que o sea, qué análisis podemos hacer en este uso, cuáles son, creo que esto lo tengo, sí, el nombre y la definición, después cuáles son los recursos que sugieren para poder hacer este uso, porque hay usos que son más costosos que otros, hay usos que requieren de otras tecnologías adicionales para poder desarrollar el uso. Entonces ahí, aquí nos proponen los distintos recursos sugeridos. Nos dice también qué capacidades necesitamos según la matriz de roles BIM que vimos hace poquito. Entonces me dice, bueno, vamos a necesitar un equipo que tenga las siguientes competencias para poder hacer levantamiento de condiciones existentes. Aquí en este caso, por ejemplo, dentro de los recursos nos dice que vamos a necesitar equipos o software de manipulación de 9 puntos, un equipo LIDAR para poder hacer el levantamiento, levantamientos de 9 puntos, y obviamente necesitamos un equipo que sea capaz o que tenga las competencias de, eh, de poder procesar esa información. Entonces, eh, ahí vemos que también nos recomiendan esas capacidades. Y a su vez ahí nos dice la experiencia requerida y en qué etapa es la que se aplica el uso, qué tipos de información o TDI se requieren, y en general esa es la ficha. Entonces, una ficha bastante explicativa, bien, bien gráfica, que nos da tanta información de los usos. Están las 25 fichas para que las miren ahí en el estándar. Eh, y adentrándonos un poquito en en los, los términos, ¿cierto? Términos, conceptos clave que dijimos. Están los TDI, que son los tipos de información, que les decía que son estos grupos de datos que pueden estar contenidos en las entidades de los modelos. Estos datos están organizados según la utilización que se les pueda dar durante el ciclo de vida del proyecto, y este concepto se obtuvo de la matriz de elementos y objetos de la Veteran Affairs de Estados Unidos. Entonces, estos TDI están organizados entre el TDI A y el TDI O, eh, donde vemos, por ejemplo, que el TDI C agrupa toda la información relacionada con las propiedades geográficas y de localización espacial del proyecto. Eh, el TDIF son todos los requerimientos relacionados con la estimación de costos. Entonces ahí vemos que es una agrupación de datos que se relacionan con una temática en particular. Eso sirve para organizar la información. Y el siguiente concepto del estándar es el NDI, o los niveles de información. Los NDI son es básicamente el grado de profundidad que puede tener tanto la información geométrica como no geométrica de los elementos que componen los modelos. Y aquí me voy a detener un poco, como les decía antes, el NDI es el símil del LOD, ¿cierto? Que el LOD es nivel de desarrollo o nivel de detalle, dependiendo del país. Eh, y lo que hace el NDI es definir ese grado de profundidad que tiene la información. Cuando nosotros tenemos un elemento en un NDI 1, tenemos información inicial general.
prácticamente no tenemos nada de información. Si nosotros tenemos, no sé, una silla, probablemente no va a ser ni va a tener cara de silla, sino que probablemente va a ser un cubito. Y sabemos que va a ser digamos, un mobiliario para sentarse, pero todavía no sabemos nada. No sabemos ni si va a ser silla, ni si va a ser más bien como un sillón, si va a ser una butaca, no tenemos idea. Pero sabemos que va a haber algo para sentarse. Después, en el NDI2, ese elemento ya deja de ser un cubito y pasa a ser un estilo más bien silloncito. Y ya cuando estamos en el NDI3, ya estamos seguros que eso efectivamente va a ser un sillón y ya sabemos que va a ser, no sé, pues, un sillón de 2 cuerpos porque tenemos tal espacio aproximado y todo. Y ya cuando pasamos a un NDI4, ya sabemos específicamente los datos ciertos del elemento, de la entidad que estamos, a la que le estamos, ¿cierto?, poniendo información. Entonces ahí ya sabemos que sí, que es un sofá de 2 cuerpos que mide 60 por 1,50 m, que su altura es tanto, que lo queremos, no sé, de color gris, etcétera. Y de ahí, después del NDI 4 y el NDI 5, el NDI 4 básicamente podríamos decir que se asemeja como al proyecto ya listo para construcción. Eh, entonces, esto, de ahí, desde el NDI 4 al NDI 5 y al NDI 6, es cuando la información de esa entidad, de ese elemento constructivo, ya se compró y se instaló en terreno. Y ahí recién puedo tener esa información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo decidí, había especificado que quería ese sillón de gris, de 2 cuerpos, con una tela especial, y voy a comprar el sillón y no está descontinuado. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que comprar uno similar, por cierto. Compro uno similar y ahí en ese momento es cuando esa información va a cambiar. Entonces yo en algún momento había especificado que quería el, digamos, el sillón marca Acme, y en realidad no encontré el sillón marca Acme, pero encontré un sillón bien similar, marca, no sé, Rosen. Y ahí recién yo tengo la información disponible para llegar a un NDI 5 o un NDI 6. Así que si en algún momento en su vida les dicen que hagan un modelo NDI 5 en etapa de diseño, ustedes lo primero que tienen que decir es que no es correcto. ¿Por qué? Porque en ese momento la información para generar un NDI 5 no existe. Esa información que todavía no ha sido creada, pensada, ni nada. Esa es la lógica de los NDI y de los LOT. Entonces, por eso hay que tener harto cuidado, porque estoy hablando de hartos años atrás, pedían o licitaban mucho modelos LOT 500. Claro, lo que querían decir con eso era que querían desarrollar un modelo que sirviera o que terminara siendo un modelo as-built y que sirviera probablemente para la etapa operación. Pero uno no puede desarrollar un modelo, a menos que sea pitonizo, ¿cierto? No puedes desarrollar un modelo LOT 500 en una etapa de diseño, porque no es porque no sea correcto, no, es porque simplemente la información no existe, no ha sido creada todavía. O sea, es como adelantarse en el tiempo. Entonces, es ficticio que uno pudiera hacer un modelo con un NDI 5 o 6 en etapa de diseño. Entonces, ¿Puedo ¿qué es hacer lo que una pregunta en sí? base a eso? ¿Sí? Es que se habla mucho de los
de las dimensiones BIM, Sí, que van como en no sé cuántas ya, como hasta la 11 la otra vez entonces, tuve una claro, charla, la 11ª dimensión. entonces en base a lo que acabo de escuchar es que, por ejemplo, en base a estas NDI, niveles de información, o sea, esto que cuando se habla de las dimensiones BIM, que podría anticiparse a lo que va a ocurrir, ¿es solo un estimado o no es una información completamente precisa entonces? ¿O no, o No, no, no es un modelo en sí? ¿En qué se basan esto de las las dimensiones? dimensiones, Si, eh, las eh, dimensiones, haciendo un contraste con este niveles de información, digo. sí, son cosas distintas. No, no, son cosas diferentes, porque las dimensiones más bien, las dimensiones son como más similares a un uso BIM, más que a un nivel de detalle, a un nivel de información, a un lot. Las dimensiones, si tú te fijas, no sé, pues tienen las tres dimensiones, ¿cierto? Después viene la cuarta dimensión, que es con el costo, la quinta dimensión, yo ni me la sé, pero la quinta dimensión creo que tiene que ver con la sostenibilidad, después viene como la seguridad, creo, ya ni me acuerdo. Pero son más bien, se asemejan más bien a los usos, como qué es lo que yo voy a hacer con esa nueva dimensión, que a los NDI, al nivel de detalle. Este NDI finalmente es como decir qué tanto tú puedes confiar en la información que está en el modelo. ¿Cachai? A mí me pasa un modelo con elementos en NI 1 o lot 100 200. Yo sé que esa no es información confiable en el sentido que es algo que no va a terminar siendo eso, sino que es un estimado que uno hace en etapas muy tempranas. O sea, Eh, lo entendí de esta forma, es que en realidad las dimensiones son para nivel general para el BIM, sí, son más bien como usos, como usos generales, sí, claro, no y tienen los que niveles ver de información con... obedecen a cada proyecto, Sí, los claro. NDI. Los NDI obedecen a cada proyecto y obedecen a cada uso y para lo que tú quieras el modelo. Por ejemplo, así, yo puedo tener un... Por eso uno dice no es que los modelos tengan un NDI, sino que son los elementos de los modelos tienen un NDI especial. Por ejemplo, ya yo digo, ya voy a usar mi modelo para hacer operación de una infraestructura hotelera, por ejemplo. Eh, y digo, bueno, como lo quiero para la etapa de operación, yo quiero, mal dicho, el modelo en un lot 500. Y te exigen que para todos los elementos del modelo tengas que tener un lot 500. Pero si uno reflexiona, te das cuenta que en realidad lo que necesitas es que algunos elementos del modelo alcancen ese lot 500 para temas específicos, para cubrir cosas en específico. Si es una infraestructura hotelera, estamos en las habitaciones, por ejemplo, lo más probable es que uno necesite alto detalle o alta información de las terminaciones de la habitación. Porque en general se mantiene, se hace un tema de mantención muy seguido, porque necesito saber cuáles son digamos, si tengo alfombra, necesito saber cuál es la marca de la alfombra, quién vende la alfombra, incluso a quién tengo que llamar para que me cambien la alfombra por urgencia. ¿Te fijas? Pero la verdad es que no necesito bajo ninguna circunstancia que las fundaciones tengan modelado las enferraduras.
y que tengan indicado cuáles son los tipos de hormigón con que se hormigonó la fundación, porque la verdad es que no me va a servir para nada nunca jamás. O sea, solamente estoy desperdiciando el tiempo haciendo eso. Entonces, por eso todo depende mucho del para qué. Y ese para qué, por lo general, lo define el mandante. Entonces, es muy importante que el mandante defina para qué quiere la información. El dueño del hotel sabrá qué es lo que ellos eh, mantienen en forma continua. O sea, cuál es la información que para él sería interesante o de ayuda a tener en un modelo. Uno como arquitecto, ¿no? Tú no tenías idea qué es lo cuál es la información que necesitan ellos en forma continua para poder operar la infraestructura. Entonces, esa información la tiene que determinar el mandante y dónde lo hace en la SDI. Entonces ahí es donde se empiezan a conectar las cosas y empieza a tener lógica un poco como esta gran cantidad de terminología, ¿cierto? Y ya casi finalmente, sí, quedan poquitas láminas, así que resistan. Eh, tenemos también otro concepto que es los EAIM o los estados de avance de la información de los modelos, que básicamente son fases consecutivas de definición de los datos de los modelos. Es decir, nosotros tenemos todas estas fases, tenemos las 4 etapas del ciclo de vida del proyecto y tenemos, si mal no me equivoco, son 3, 6, son 9 según yo, sí, 9. Son 9 estados de avance de información de los modelos que nos indican, por ejemplo, si yo estoy en la etapa de diseño y o sea, estoy como en la fase de diseño, y estoy en la etapa de diseño de detalle, un DD, ¿cómo o qué información yo estaría esperando para esa entrega? Entonces, eso me va definiendo, estos estados de avance y la información de los modelos, me van definiendo qué información tiene que ir en los modelos en cada una de estas etapas y cuándo tengo que entregar ese modelo. Entonces ahí uno va teniendo súper claro cómo debe avanzar la información a los modelos, cómo va creciendo esa información, cómo se va detallando finalmente, porque partimos de una información súper genérica y después en cada momento le vamos poniendo más información, por cierto, cada vez vamos llegando más, acercándonos más a la definición final, po, de qué es lo que vamos a instalar finalmente. El plan de ejecución BIM, como les comentaba, hay un montón de alternativas, hay un montón de universidades, organizaciones, los distintos estados, que han generado sus propios planes de implementación. Aquí un barniz de algunos de ellos. Eh, la guía de Singapur, guía de la Universidad de Pensilvania, guía de la Universidad de Florida, de Cambridge, de Perú, eh, de, eh, de la Universidad de Florida, de Hong Kong, de la Veteran Affairs de Estados Unidos, del NatSpec de Australia, el PEP de Plan BIM de Chile. O sea, planes de ejecución, guías o template para hacerlo, hay un montón. Y todas, más o menos, son bien similares, tienen un distinto enfoque, ¿cierto? Dependiendo de el lugar del mundo en el que se desarrollaron, pero todos van digamos, a la misma estructura y contenido, que más o menos se podría resumir en esto. Entonces, lo primero que tiene un plan de ejecución
BIM, lo primero que tiene que hacer uno es definir los objetivos del uso de BIM en el proyecto, ¿cierto? Ya dijimos que es fundamental. Eso nos va a dar el punto de partida, va a decir qué uso, cómo van a ser esos procesos, qué información le voy a colocar, incluso las personas que van a trabajar en el modelo. Eh, Se van a definir los usos, los procesos BIM, los intercambios de información, cuáles son los requisitos BIM del mandante, ¿cierto? Ahí vamos a ver al dueño del hotel diciendo, oh, yo necesito que le ponga la información del modelo de las alfombras y necesito que pongan el código de la pintura porque yo compro pintura, no sé, pues una vez al mes compro no sé cuántos tarros de pintura porque voy renovando constantemente mis espacios, ¿cierto? Eh, También indica los procedimientos de colaboración, cómo se va a colaborar en el trabajo, en el proyecto, controles de calidad, necesidades tecnológicas, estructura del modelo, entregables, sistemas de gestión del proyecto y los anexos. Yo ahí en la plataforma tienen que tener las guías del plan de ejecución. También les dejé eh, una, eh, una ¿cómo se llama? Una SDI de eh, una SDI de la Dirección de Arquitectura, si mal no me equivoco. Así que para que de la División de Arquitectura del MOP. Para que lo miren, para que vean ahí y le den una vuelta. Y ya para ir cerrando, lo que veníamos conversando sobre los objetivos de BIM, ¿cierto? Y que son uno de los pasos más importantes en el proceso de planificación, que es poder definir, ¿cierto?, el valor potencial de BIM en el proyecto y para los miembros del equipo del proyecto y a través de la definición de los objetivos generales para la aplicación de BIM. Estos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, alcanzables, importantes y basados en tiempo. Entonces, siempre es bueno ponerse, ¿cierto? Metas para ir midiendo también cómo vamos implementando. Por ejemplo, podríamos tener objetivos centrados en la productividad, pensaba en poder desarrollar más proyectos con la misma cantidad de personas. Eh, Podemos tener objetivos relacionados con la calidad del diseño. Queremos que en los proyectos, queremos disminuir la cantidad de RDIs que nos llegan porque gastamos mucho tiempo respondiendo RDI, entonces queremos generar diseños de mejor calidad con BIM. Eh, por ejemplo, objetivos centrados en el rendimiento del edificio, como, por ejemplo, lograr un edificio con una circulación de aire en específica o con temas de alguna instalación en particular o objetivos centrados en los costos, eh, pensando en que quiero que el edificio consuma menos algo, quiero que disminuir los costos del desarrollo del proyecto, etcétera. O sea, ahí uno tiene una amplia gama de posibilidades. Y aquí un ejemplo de objetivos definidos para un plan de ejecución de forma bien sencilla. Por ejemplo, descripción del objetivo, mejorar la efectividad del diseño, cómo lo mido en números de defectos por metro cuadrado, eh, mejorar la productividad en terreno, la desviación de plazo, por ejemplo. Entonces ahí es importante definir esos objetivos porque son los que me van los que básicamente me van a determinar cuáles son
esos potenciales usos asociados y cómo yo voy a utilizar BIM. Y por otra parte, el tema de los procesos BIM y por qué crear estos mapas de procesos, principalmente porque de esta manera podemos entender de manera gráfica el proceso, podemos ver el panorama general y podemos determinar cuáles son estos puntos en el que podemos mejorar a través de BIM. Y cómo podríamos determinar, ¿cierto? Cómo BIM podría ayudarnos a eliminar esos problemas o a levantar esos cuellos de botella para poder hacer mi proceso más eficiente. Entonces, por lo general, un mapa de procesos aparecen los roles, las actividades, la información o los documentos que se generan y hay distintas formas de mapear procesos, distintas formas gráficas de mapear procesos. Así que eso es como bien intuitivo también. Eh, y la gracia es ir entendiendo cuáles son esos obstáculos recurrentes del proceso que siempre las empresas tienen problemas para ver cómo a través de BIM uno puede abordar ese problema. Y creo que ahí llegamos, si mal no me equivoco, sí, muy bien, llegamos en buena hora. Eso es un poco la parte de, lo- de los como de la terminología y los conceptos asociados a BIM y cuáles son los objetivos y cómo determinar para qué nos va a servir BIM. Así que nos vemos entonces el sábado a las 9. ¿Les parece? Ahí cualquier cosa está toda la información arriba para que la puedan ir mirando. ¿Parece? Ya pues muchachos, que tengan buena noche, buen fin de semana, cuídense. Buenas noches, Gabriela, muchas gracias. Buenas noches, Marcelo, y buenas Chao, noches a chao, todos. que estén muy Buenas bien. Que noches. Muy buenas descansen. noches. Buenas Muchas gracias. noches, adiós. Que duerman bien todos. Muy buenas noches, que estén bien. Nos vemos el sábado. Nos vemos.